Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal La Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Siempre disponible Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Pablo. Pablo nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 2007, dirigida por Gore Verbinski, con Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Piratas del Caribe en el fin del mundo. Pablo, muchísimas gracias por contar conmigo, tanto si eres el Pablo de siempre, nuestro fan incondicional de Mickey Rourke. Claro, cosa que tengo que poner en duda porque, de verdad, he estado mirando hasta el último de los títulos de crédito. ¿Dónde está Mickey? ¿Dónde está Mickey en esta película? ¿No está? ¿Será el mismo Pablo? No. Y si eres un nuevo Pablo, también muchísimas gracias por la petición. Pablo, un nombre bastante común, y tengo que decir que de aquí a unos añitos nos vamos a encontrar con muchos Pablos, ya adultos, quiero decir, con muchos Danieles también, porque fueron esos dos nombres tradicionales que vuelven como el Guadiana a la palestra, y hay una oleada, un clásico que vuelve siempre. Dicho esto, y cabrón, o sea, vamos a ver, 2 estrellas y media la tercera parte de Piratas del Caribe. O sea, tú puedes repartir todos los besos y abrazos que quieras, Echagüe. O sea, puedes alabarle el nombre de Pablo, de Daniel o de San Daniel, pero 2 estrellas y media a la tercera parte de Piratas del Caribe, tío. ¿Qué estás haciendo? Se te ha ido de las manos esto. Es cierto, no puedo acompañar, entiendo a Pablo, que además, como todos los que nos pedís los vídeos de las películas, entiendo que son películas que os gustan, no puedo acompañarle en esta ocasión a Pablo por su entusiasmo por la tercera parte de la franquicia de Piratas del Caribe. Me gustaría, no sabéis cómo, no sabéis el palo que da, pero de verdad, si quiero ser honesto con vosotros y os doy mi opinión, la verdad es que no estoy en ese barco brillante. El primero y el último de los chistes de barco que vas a soltar en este vídeo. Si os parece, y para explicarme, porque claro, esto hay que dar explicaciones, vamos a repasar muy por encima el devenir de esta saga hasta este año 2007 en el que se estrena En el fin del mundo. Año 2003, Sicilia, no, coño, en Hollywood. Se estrena Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra. El origen de esta película, ya lo sabéis, todos los que habéis tenido la inmensa fortuna de ir al Disneyland de California en plan niño o en plan adulto o acompañando a vuestros hijos, sabéis de sobra que ahí hay una atracción que se llama Piratas del Caribe, precisamente. En el Disneyland, además, que es el primer parque de atracciones dedicado, o mejor dicho, hecho por Disney. Fue a finales de los años 60 cuando fue inaugurada esta atracción que, oye, se convirtió en la estrella, en una de las estrellas al final del parque, pese a no estar basada en ninguno de los personajes, vamos a decir, que todos ponemos cara y ojos de Disney. Y claro, dijeron, coño, si esto da dinero en el parque, ¿y si hacemos algo para rentabilizarlo también fuera del parque? Y dijeron, aquí hay una película que se puede hacer. Es algo bastante original, no recuerdo ahora mucho precedentes, por lo menos anteriores a esta película, de atracciones de feria que se convirtieran en películas. Esto en adaptación, eso no estaba en mi libro de texto de adaptación del cine. Podías tener videojuegos, libros, etcétera, todo lo que queráis, pero atracción, amigos. Fue en los años 90 cuando empezaron a surgir una serie de nombres que se podían dejar querer para esta aventura de poner en pie, o mejor dicho, de llevar a imágenes esta atracción al cine, entre ellos, como no, Steven Spielberg, que siempre va a aparecer para este tipo de empeños. En todo caso, claro, no había mucha seguridad de que esto fuera a ser un éxito sí o sí. Ya os digo, pocos precedentes, por no decir ninguno, se habían hecho de atracciones que pasaban a ser películas. No podías compararlo con nada que dijeras, oye, esto va a ser un éxito o a lo mejor no nos conviene meternos en esta empresa. Sin embargo, por ahí apareció Gore Verbinski, que oye, el tío se había notado un éxito interesante de taquilla con la adaptación de The Ring, una película que no sé qué pensaréis, a mí personalmente yo le tengo cierto cariño. Se confió a su vez en el guionista Stuart Beattie
por lo menos para lo que era la historia de base, y se contó a su vez con un par de guionistas de los habituales, de la casa de Disney, entre ellos responsables de Aladdin y Shrek, por citaros dos de las películas más célebres, y al final se dio luz verde al proyecto. Fue una producción millonaria, 140 kilos. 140 kilos que se convirtieron al final en ampliamente más de 600. Exitazo. Y de los gordos para esta primera entrega de Piratas del Caribe. Independientemente del éxito que tuvo La Maldición de la Perla Negra, y aquí ya empiezo a opinar de lo que es cine, sí me parece esa película, esa sí que es una estupenda película de aventuras. Aventuras sobrenaturales, hay que decir. Sé que lo menciono en muchísimos vídeos. Muy recientemente lo hice con La Momia y este no va a ser una excepción. ¡Qué sorpresa! El Chagua hablando de Indiana Jones, de lo que disfrutó viendo de crío las películas de Indiana Jones. Venga, Chagua, cuéntanoslo otra vez cuando Mola Ram le saca el corazón en el templo maldito a Harrison Ford y tú te tapabas los ojos. Voy a intentar comedirme en este caso, porque además creo que este no es como un caso el de La Momia, pero sí que quiero decir algo relacionado con el tema de Indiana. Los grandes estudios de Hollywood, fueran o no Paramount en su momento, se han tirado décadas buscando nuevos Indiana Jones, desde mi punto de vista sin lograrlos, porque ese personaje para mí sigue siendo único. Es decir, puedes poner a Lara Croft y puedes tener un exitazo de taquilla, pero de algún modo no vas a nunca sustituir a Indiana Jones. Pero sin embargo, oye, entre todos estos intentos que se han hecho, de vez en cuando se han pegado buenos tiros y digamos que se han acercado, por lo menos en espíritu, vamos a decir que de forma fiel a lo que significaban aquellas películas de Steven Spielberg. Y La Perla Negra fue un buen tiro en ese sentido. Fue uno de estos buenos covers, por así decirlo, que se han hecho de la película de Spielberg. Es decir, aventuras con sabor añejo, elementos y personajes históricos reales, leyendas que nunca habían pasado del papel o del manuscrito y que cobran vida, personajes carismáticos, un sentido del humor no solo apto para los chavales, a los que sin duda iba dirigida una película como La Perla Negra, y que además yo creo que los padres que los acompañaban o los espectadores más mayores encontraban ese humor cómplice, o sea, de algún modo les parecía que entroncaba con su forma de entender el cine de aventuras. Más cosas, y por encima de todo, La Perla Negra representaba ese sentido de la aventura clásico del cine norteamericano de siempre. El resultado de aquella película de 2003, quiero decir, resultado comercial, claro, parece hoy algo que dices, era inevitable que lo fuera a petar. Son los ingredientes, los que os he nombrado antes, la media docena aproximadamente, son los ingredientes que digamos que todos queremos ver en un blockbuster. Pero claro, amigos, esto no es como decir, venga, personajes carismáticos, venga, anotado. Sentido del humor, sí, venga, algo que le va a molar y todo el mundo se va a reír con eso. Elementos sobrenaturales, venga, sí, ¿cuántos esqueletos espadachines quieres? ¿5 o 6? No se puede hacer eso, es imposible. No se trata de sumar 2 más 2 y así, oye, vamos a tener el éxito. Siempre hay algo intangible, incluso en un blockbuster tan medido como puede ser este, producido por Disney, en el cual va a entroncar o no con el público. Y la primera película, sin ninguna duda, entroncó con el público, conectó con el público. Y la aventura y los personajes, que esto también va a ser muy importante hoy aquí, deben conectar con el público, y entre esos personajes se encontraba, quizá no el protagonista, pero sin ninguna duda el tío que se acababa adueñando de la función, que era el capitán Jack Sparrow, encarnado por Johnny Depp. La idea que tenían en mente con este personaje, precisamente, era crear un Indiana Jones. No, coño, no. La otra franquicia célebre. Querían crear una especie de Han Solo con Johnny Depp. Esto reconocido por los mismos responsables de la producción, pero adaptado al universo de los piratas, que al fin y al cabo era lo que era un poco Han Solo.
ese personaje pendenciero, egoísta, y que precisamente por ser un pendenciero y un egoísta nos acababa cayendo bien. Y para eso, para darle vida, se encontró al mejor Jack Sparrow posible, que era Johnny Depp. Tim Burton no era la primera vez que veíamos a Johnny Depp en estas lides más payasas, por así decirlo, y dicho con todos los cariños. Tim Burton ya había sacado previamente la vena más payasa, irónica de este actor, que por físico siempre nos podía parecer que a lo mejor no estaba especialmente dotado para la comedia. Al fin y al cabo, Depp era un sex symbol, y sin embargo en este primer Piratas del Caribe demostraba ser el dibujo animado perfecto que yo creo que le requería Gore Verbinski, que al final Gore Verbinski ha hecho un cine también en estas lides y tal, muy cercano a lo que podía ser, o por lo menos con esa inspiración del cartoon clásico. ¿Qué ocurrió? Exitazo de la primera película en Disney, dijeron. Hicieron el gritito ese agudo que hacía Chiquito de la Calzada. No lo voy a hacer porque no me voy a romper 2 cuerdas vocales, pero dijeron, esto hay que aprovecharlo y hay que explotarlo. Si nos fijamos por lo menos en las 3 primeras películas de Piratas del Caribe, vemos que cada una de las pelis supera a 2 cosas en la anterior, por lo menos. Quizá no en calidad, pero sí en presupuesto y en duración. De las algo más de 2 horas y 140 millones de la primera parte, se pasó a los 150 y no sé cuántos minutos y 225 millones de la segunda. O sea, un poquito más y doblan el presupuesto. Y de ahí se pasó a los 168 minutos y 300 millones de presupuesto, o sea, uno detrás de otro de este Piratas del Caribe en el fin del mundo que nos ha pedido Pablo. Comercialmente, gol por la escuadra, salió redondo al estudio y también a Jerry Bruckheimer, por cierto, que ejerció de productor en este caso. La segunda parte, la del cofre del hombre muerto, superó los 1.000 millones de dólares en recaudación. Los 1.000 millones, amigos, estableciendo récords en su primer día y en el fin de semana, superando películas como La venganza de los Sith o el primer Spider-Man de Sam Raimi. Una puñetera barbaridad. Y en cuanto a la peli que nos ha pedido Pablo en el fin del mundo, ni tan mal, porque se superaron los 900 millones de dólares. En todo caso, parecía que había más expectación por ver la segunda parte, que habían pasado 3 años de la primera, que había gustado mucho y seguramente había ganado muchos adeptos por pases de televisión o alquileres, yo creo que todavía por aquel entonces en VHS. Parecía que había más expectación por ver la segunda parte que esa expectación que podía haber de la segunda a la tercera, que es que se rodaron prácticamente una detrás de otra y siguiendo esa fórmula establecida en su día por Robert Zemeckis en Regreso al Futuro 2 y 3. Nos pegamos el atracón, por así decirlo. Posiblemente eso abarata mucho las cosas y luego de aquí nos vamos a sacar 2 peliculitas y oye, prácticamente 2.000 millones de dólares entre las 2. Por cierto, hasta el momento de su estreno, en el año 2007, Piratas del Caribe en el fin del mundo se convirtió en la película más cara de la historia del cine, con esos 300 millones que os he dicho antes. Ni Titanic ni leches. Sin embargo, ese récord ya ha sido superado y a día de hoy la película más cara de la historia, ¿sabéis cuál es? Os voy a dar Piratas del Caribe, pero en Mareas Misteriosas. La cuarta entrega estrenada en 2011. 400 kilos. Estoy mareado. O sea, me acabo de marear, es como si estuviera, tolero mal los barcos, por cierto, como si estuviera ahora mismo en la mismísima Perla Negra y estoy mareado, pero no de las olas, sino de tantas cifras y de tantos millones de dólares, por aquí va y viene, o sea, me mareo con tanto dinero, no quiero tenerlo. Aquí estamos hablando de cine, de películas, pero al fin y al cabo estamos hablando también de productos, muchas veces, de productos que rozan o que superan lo multimillonario, o sea, de producciones, las cuales, si algo se tuerce, si algo se hubiera torcido en estas películas, puede suponer una ruina para mucha gente. Oye, y nada que objetar con que las películas sean productos. Eso es lo que mueve este negocio.
Es decir, vamos a tener oportunidades de ver más películas, por tanto, posiblemente mejores gracias a megataquillazos, que eso luego dan pie a producir otras películas quizá más modestas, pero que quizá nos llenan al final más el ojo y el corazón. O sea, yo, servidor, disfruto como el que más, muchísimo de los blockbusters. Ahora bien, mi duda, o mejor dicho, mi temor, es que parece que a la hora de doblar la apuesta, a la hora de incrementar presupuestos, a la hora de hacer películas sensiblemente más largas y más caras y teóricamente más espectaculares, parece que la frescura que teníamos al principio, y ya me estoy refiriendo a Piratas del Caribe, se va perdiendo por el camino. Tened en cuenta que el primer Piratas es el más modesto entre comillas porque costó más de 100 millones de pavos, pero era la película más barata, menos larga de las tres, y ni la segunda ni todavía menos la tercera, al menos desde mi punto de vista, se le acercan. Es decir, una película como En el fin del mundo tiene infinito más show, tiene muchos más medios, pero esta es una saga que para mí ya en la segunda película mostraba síntomas no de agotamiento, porque en realidad la franquicia acababa de nacer, pero sí la sensación de que se estaba estirando el chicle más de la cuenta, apostando desde mi punto de vista por los ingredientes equivocados, es decir, menos interesantes que encontrabas en la primera. Y ya en la tercera, que es En el fin del mundo, para mí ya la vieja atracción de feria, para mí descarrila. Es decir, lo que antes molaba, ya no mola. Las payasadas de Johnny Depp, que resultaban muy simpáticas en la primera película, aquí ya se vuelven monótonas por acumulación. El personaje de Elizabeth, encarnado por Keira Knightley, ya no es la joven impetuosa que veíamos en la primera, y es verdad que echada para adelante, sino que la convierten directamente y sin solución de continuidad, que gran latiguillo, en una superheroína. Y en general, esta es una película, En el fin del mundo, que me parece caótica, pero de manera gratuita. Es decir, estamos ante una película basada en una atracción de feria del parque de atracciones más importante del mundo. Ok, o sea, sabes a lo que vas, amigos. O sea, claro, que nadie me diga esto, no, es que tú esperabas ver aquí, yo que sé, Aguirre y la cólera de Dios de Werner Herzog, tíos, de verdad, o sea, no, ese argumento, de verdad, no digo que yo tenga razón, pero yo os digo que no van por ahí los tiros. Tú vas a ver una adaptación de una atracción de Disneyland y sabes a lo que vas, sabes a lo que te expones. No le puedes pedir una película que no sea lo que no es. Y eso es en este caso un divertimento, pero un divertimento yo creo que, coño, tiene que contar también con cierto orden, con unas reglas que por lo menos estén marcadas bien desde el principio y en resumen con una línea argumental clara y que nos sirva a nosotros mismos de guía, porque si no podemos estar más perdidos que el Kraken en un garaje. Y eso es lo que a mí me pasa con esta película y luego con algunos blockbusters que han venido después. Yo me pierdo. O sea, el problema será mío, seguro, pero aquí estoy para contaros mi opinión. Y la verdad es que me pierdo en una película como En el fin del mundo. Me pierdo en una concatenación de secuencias que en principio espectaculares, pero que te dan la impresión de que están porque tienen que estar. Me pierdo en una serie de reglas que deberían estar puestas sobre el tablero al principio de la película y que sin embargo yo a veces tengo la sensación, digo, ostras, ¿y esto cómo es así? Es decir, parece que están ideadas sobre la marcha y posiblemente no, y sea que servidor se pierde, que puede ocurrir, y me acabo perdiendo también con unos personajes que estaban muy bien descritos en la primera parte dentro de su papel arquetípico y que al final aquí se pierden porque están al servicio de lo que es esa gran atracción de feria que nunca lo ha dejado de ser, que es Piratas del Caribe. A su favor, la película tiene algunas estampas que es cierto que son espectaculares. Vamos a repasar unas cuantas. Y eso es mérito de un cineasta infinitamente bien dotado para lograr imágenes que se incrustan en nuestra cabeza. Y me refiero a Gore Verbinski, en este caso. En resumen, para mí, Piratas del Caribe en el fin del mundo, os lo digo como lo siento, es una película a la cual la voy a dar 2,5 estrellas sobre 5, que viene a ser un 5.
Vamos a repasar ahora algunas cosas que... ¡Uy, te has enrollado, eh! Vamos a repasar ahora las cosas que no me gustan y que me parece que se les podría haber sacado más partido en esta película. Que, por cierto, al contrario que muchas sagas blockbusters de hoy en día, en las cuales dices, joder, se va haciendo como para mentes un poco más simples, como la mía, y no es necesario haber visto ni la primera ni la segunda parte para poder entender y entrar en el juego de una tercera parte. Pues bien, en este Piratas del Caribe, eso hay que reconocerlo que no es así. O sea, es obligatorio como mínimo haber visto la película anterior, El cofre del hombre muerto, si es que queréis enteraros de algo de lo que pasa en la película. Y desgraciadamente, creo que incluso si habéis visto El cofre del hombre muerto, es posible que os perdáis también. Y eso nunca es bueno. La anterior peli acababa con Jack Sparrow preso del pirata Davy Jones, después de que le hiciera el tocomocho con lo de su corazón, que ya sabéis que está ahí metidito en un cofre. Y la película, la del cofre, terminaba con los protagonistas principales decididos a poner rumbo al reino de Davy Jones para rescatar a Sparrow, entre ellos el capitán Barbosa, que sorprendentemente aparece resucitado al final de la película, y un personaje interpretado por Geoffrey Rush, y para mi gusto uno de los mejores de toda la franquicia. En una crítica de este pelaje, en la cual a la película le voy a dar más palos que aplausos, me gusta empezar con las cosas buenas de la peli, y la principal, para mí la mejor, es lo que os decía antes de la enorme capacidad que tiene Verbinski para crear no solamente imágenes y no solamente estampas, sino algunas secuencias que de verdad dices, joder, son muy potentes. El prólogo de la película. El prólogo es muy bueno. Me refiero a esas ejecuciones que se están llevando a cabo de todos aquellos sospechosos de estar colaborando con la piratería. En este caso, unas ejecuciones a cargo de ese siniestro, vamos a llamarle empresario, de nombre Cutler, interpretado por Tom Hollander, y que conocimos en la anterior película. Es una secuencia, joder, dices a veces, coño, lo práctico y lo efectivo que resulta lo sencillo. Es una de las secuencias, esta del principio, de las menos aparatosas de la película, y sin embargo dices, joder, yo es que casi me quedo con esto que con muchas de las cosas supuestamente aquí pirotécnicas. Me parece de las más impactantes, sobre todo cuando vemos que a ese estrado donde están colocando a todos los ajusticiados sube un niño que no llega a la horca, que está jugueteando con una moneda, al que le ponen un barril para que llegue a la soga. Todos esos críos empiezan a cantar e irremediablemente acaban todos ahorcados. Es un muy buen prólogo que desgraciadamente se queda en eso, porque no va a tener ninguna continuidad con lo que vamos a ver en el resto de la película. Me ha parecido un poquito, sin estar relacionado con el oeste, me parece un prólogo un poquito deudor de Leone, y luego va a haber un guiño a eso, por cierto. Otra escena muy chula es la de la travesía de los protagonistas una vez que han rescatado a Sparrow de su destierro y pasan por esa zona fantasmal en la que navegan hacia el otro lado todas esas almas errantes, entre las cuales, por cierto, se incluye el padre de Elizabeth Shaw, encarnado por Jonathan Pryce. Y después, para mí, una de las secuencias más vigorosas, y esta sí que es de las que dices, coño, se han dejado aquí esos 300 millones, es cuando salen de allí balanceados por una muy fuerte marea y el barco se da la vuelta como si fuera el mismísimo Poseidón, y me estoy refiriendo no al dios del mar, sino al transatlántico de la película homónima. Después, qué formal me ha quedado eso, después están todas las secuencias del tercio final de la película, cuando se produce la batalla contra Davy Jones y los barcos quedan a merced de ese remolino de agua en el cual se están disputando el mismísimo corazón de Davy Jones. Aquí hay posteriormente lo que podríamos decir que es la batalla final contra el barco del más malo de la película, que es este Cutler que os decía antes. Y me voy a referir concretamente a, posiblemente sea esta la mejor secuencia de toda la película, mejor que la de la soga. Me refiero a ese momento en el que está el tío caminando a lo largo del barco y a su espalda el navío
se está destruyendo porque lo están moliendo a cañonazos. Cutler va caminando de forma muy solemne, como si no fuera la cosa, como si no fuera con él la cosa, mientras lo que se produce a su espalda y que él prefiere como no mirar es el desastre absoluto. Esto demuestra dos cosas. Primero, ya os digo, el talentazo que tiene Verbinski para este tipo de secuencias tan estilizadas e inolvidables. Y luego hay otra cosa que me parece curiosa, que es el eco de que secuencias como esta tienen después en nuestro día a día, y me voy a explicar. Yo he visto ya más de uno, más de dos y más de tres memes, si es que los podemos llamar así, en los que se utiliza esta misma secuencia de Cutler caminando en el barco y como no queriendo saber de qué va la historia. Ya lo he visto utilizado en esos memes como alegoría de algo, no alegría, alegoría de cualquier persona, o utilizado para cualquier persona, como que en plan se está poniendo una venda en los ojos, no quiere ver la realidad, como ocurre en este caso con Cutler, que prefiere caminar de forma solemne por su navío mientras el navío se está hundiendo. Pero eso él se niega a verlo, no lo quiere ver, aunque sea consciente de ello. Es posiblemente la mejor secuencia de toda la película. Más cosas positivas. Afortunadamente, es verdad, hay algunos puntos de humor que dices, joder, no todo se ha perdido. O sea, son graciosos, que demuestran que el ingenio de antaño, o mejor dicho, el ingenio de antaño de esta franquicia. Por ejemplo, me gusta, me hace gracia, ese amago de tiroteo mexicano, ya sabéis, que puso de moda otra vez Quentin Tarantino con Reservoir Dogs, a tres bandas en el cual ninguna pistola funciona porque todas están llenas de agua. Hay un guiño, ya os digo también, hay un guiño, me da a mí que a Verbinski le mola Leone, al Spaghetti Western. Lo que pasa es que este es muy explícito, o sea, lo cierto es que es bastante gratuito, pero que al menos, oye, es de esas cosas que se ganan tu complicidad, que es cuando se produce ese encuentro en la isla entre los buenos y los malos, que incluso la música, que no lo he nombrado hasta ahora, de Hans Zimmer, importante, el tema principal de Piratas del Caribe, que lo oímos poco. En estas películas en general, no solamente en esta, pero en esta todavía menos. Yo creo que casi se limita al final o a algún momento muy concreto. Ahí la música de Zimmer hace un guiño explicitísimo a Morricone, pero también la cámara de Verbinski hace ese guiño, fijándose en esos planos de ojos, con primeros planos de los ojos de los personajes, que te remite a el bueno, el feo y el malo, por ejemplo. Ahora bien, un 5 pelado esta película, o sea, tú sigue enrollándote, Chagüe, lleva ya camino de media hora y aquí estás eludiendo el tema. Os he mencionado antes el tema de la secuencia de la batalla en medio de la tormenta y con el remolino de agua en disputa por el corazón de David Jones. Vale, en medio de esa pelea, de esa secuencia, a espadazo limpio, a tumba abierta, ahí como que no hay piedad, a Will, es decir, Orlando Bloom, le entran unas ganas irremediables de casarse con Elizabeth. Y lejos de que, oye, esto se quede como en una coñita puntual, así, esto es muy típico, también lo hemos visto en las famosas películas del arqueólogo de Spielberg, que tienes un momento ahí que dices que es grave, se están jugando la vida, pero se mete un poquito de sentido de humor. Lejos de que eso se quede ya en la coñita sin más, el resto de personajes le empiezan a seguir la corriente a Will, hasta el punto de que Barbosa les acaba casando mientras, oye, están en medio de cabriolas y mandobles de espaldas. En esa misma secuencia, por cierto, también vemos que un mono es disparado con un cañón. O sea, no que el mono dispare, que dices, ya puestos, es que un mono sale como una bala de un cañón. Lo siento, pero no. O sea, quiero decir, es solo un ejemplo, pero pues, creo que os voy a citar alguno más, a ver si ahora no me quedo in albis, pero para mí no. O sea, esto no, entre comillas, y entiéndaseme, no es serio. O sea, yo comprendo la naturaleza de estas películas, que no tratan ni ser de dramas históricos, que son películas que al fin y al cabo son de aventuras y además con un corte fantástico y sobrenatural muy marcado. Pero creo que en esta película se pasaron de la raya. O sea, de verdad, no solo hablo de esta secuencia, hablo de muchas que tiene la película.
Mi primera señal de alarma con que dices, ostras, esto no sé yo sí, lo noté cuando los protas van con Barbosa en busca de esa isla donde está desterrado Jack Sparrow, caen por una catarata y luego ellos aparecen tan campantes por la isla. Sí, sin más. Eso no lo veíamos en el primer Piratas del Caribe. Es decir, de verdad, o sea, es fantasía, es aventura, casi ciencia ficción si queréis, pero cuando todo vale, cuando no hay reglas, cuando dices, vale, o sea, hay que decir, se acaban de despeñar por una catarata, no pasa absolutamente nada. Yo no voy a decir lo de que me bajo del barco, pero sí, me bajo del barco. Después, por cierto, ahí se da, en lo de la isla, una de las ensoñaciones y delirios de Jack Sparrow por su tiempo de destierro y tal, que dices, bueno, mira, si se queda en esto, en lo de la isla con todos sus dobles por ahí, las piedras cangrejo, que la verdad es que a mí me entran picores viendo eso, dices, bueno, venga, vale. Pero es que después, cuando vemos que este tema de las alucinaciones de Jack Sparrow ya es recurrente a lo largo de toda la película y lo volvemos a ver cuando él está encerrado en una celda o cuando se le aparecen varios Jack Sparrows otra vez pequeñitos, yo lo reconozco, yo, Jaime Vicente Echagüe, en pleno uso de mi libertad de expresión reconocido por la Constitución española, yo desconecto. O sea, en el primer Piratas del Caribe, en el que al fin y al cabo, es verdad, lo que teníamos prácticamente era un ejército de zombies circulando por ahí. Lo que también sentías es que dices, vale, hay zombies que cobran vida, pero también hay unos personajes de carne y hueso, mortales. Sin embargo, en esta tercera parte yo ya no noto que los personajes originales sean de carne y hueso. Ahora son todos como una especie de superhéroes en los cuales ya sabes que no les va a pasar nada especialmente malo. Es por eso que, por ejemplo, un discurso que sobre el papel que está muy bien escrito y que debería resultar muy emotivo, que es el que suelta Elizabeth poco antes de la batalla final, yo llegado a ese punto digo, no me lo creo. O sea, visto lo visto, visto ya el jolgorio y el cachondeo que os habéis traído aquí con los Piratas del Caribe, yo no lo veo. No lo veo. Al final un discurso como ese, que dices, está guay, muy bien escrito y tal, dices, coño, es que este momento de seriedad casi como que no pega aquí. O sea, te parece algo muy hueco, que no te lo puedes creer, dentro de la incredulidad general, etc. Después en esta película, tampoco me ayuda a mí personalmente que se empiecen a sacar de la manga una serie de reglas cada 10 o 15 minutos. O sea, introduciendo cada vez y más personajes secundarios, con relaciones entre ellos que además desconocíamos, y todo eso a lo largo de casi 3 horas de duración, que, joder, yo creo que en eso sí que podemos convenir todos, incluso a los que os gusta la película, que se hacen excesivas. Por ejemplo, está todo este tema de los reales de A8. Dices, venga, vale. Pero después está el tema de que el que mata a Davy Jones está condenado a ser el capitán del holandés errante. Venga, otra más. Vale, perfecto. Luego está toda la subtrama de cómo Will puede sacar a su padre de la horrible maldición que sufre. Ok, venga, tenemos ahí otra subhistoria más. A su vez está en la subtrama del personaje de tía Dilma, la bruja que después revela ser Calipso, la ninfa griega que sedujo a Odiseo, y introducimos otro elemento más, que es su conexión romántica que tiene ese personaje con Davy Jones. Vale. Se me hace muy confuso, por ejemplo, el hecho de que en un momento dado el espíritu de Davy Jones pueda reunirse con Calipso de repente. Luego, a todas estas pequeñas subtramas que dices, joder, ¿qué me está costando asimilarlo? Después están todas las traiciones y las traiciones de las traiciones entre los personajes. Y yo personalmente llego a un punto en el que digo, joder, es que no sé de qué lado está cada uno aquí. Y dices, o sea, a veces jugar a la confusión, pero es que no es esta la película para jugar con estas tramas tan confusas. ¿A dónde voy con todo esto? Veo que en esta película lo que hay es como un mamotreto de subtramas, de personajes, de reglas, que por momentos, joder, os lo confieso, viéndola ahora, digo, es que a lo mejor no soy muy inteligente. O sea, que puede darse el caso, y posiblemente sea así, y no os digo que no, pero que tenía que coger lápiz y papel para no perderme. Y
Eso no lo he visto en las películas anteriores, aunque es verdad que en la segunda dices, ya se empieza, ves que ya la cosa va por este camino. No es lo mismo que una película sea compleja a que sea deliberadamente confusa. Y creo que Piratas del Caribe, en El fin del mundo, es una película, como os decía antes, gratuitamente caótica y confusa. Es decir, sin un verdadero hilo conductor, una cosa que digas, esto es central, esto es el tronco de la historia, como que no apuesta por una idea y un rumbo fijo, sobre todo, claros, y quedando al final todo un poco desdibujado. No solo las tramas que también, sino los propios personajes. Por ejemplo, Davy Jones, sin ir más lejos, para mí era de lo mejorcito de la segunda parte. Un personaje, por cierto, no real, o no aparentemente real, pero sí legendario, protagonista de leyendas marinas y demás. Y por cierto, en esas leyendas se incluye el romance que ese legendario pirata tuvo con Calypso. Que yo veo, por ejemplo, que esta historia de Calypso y Davy Jones, sí, está bien en sí, pero queda sepultado por las otras 5 tramas que hay en la película, con sus correspondientes personajes y sin apostar por ninguna, y quedándose todo en tierra de nadie. Y entre esos personajes que quedan desdibujados, por encima de todos, lamentas el de Jack Sparrow. Que el de Jack Sparrow haya quedado reducido al final a un monigote. Es decir, aquí, en las otras películas, sobre todo en la primera, era otra cosa. Era un personaje que dices, vale, está aquí para recibir los tartazos, pero estaba muy lejos de ser un simple payaso, tenía cierta importancia. Aquí no. Aquí te da la impresión, joder, como de cierta pereza a la hora de incluir al personaje de Sparrow, que manda narices, teniendo en cuenta que fue una de las grandísimas sorpresas de la película. Mi resumen sería que la película, es cierto, te depara unas cuantas secuencias, os las he dicho, que son espectaculares. Algunas estampas que efectivamente son inolvidables, pero que a la hora de hacer de esta concatenación de secuencias, una historia, vamos a decir, realmente sólida, clara, con un camino, desde mi punto de vista, la película no atina. Y entre los aciertos, por supuesto, está el haber contado con Keith Richards como padre de Jack Sparrow, cosa que, como todos sabéis, también sabías que Johnny Depp se inspiró en que sí, voy a seguir haciendo scrolling, que esa historia de que Johnny Depp se inspiró en Keith Richards me la han contado desde la primera película. Pues efectivamente, se inspiró porque aseguró que el guitarrista, y aparte que le tiene que molar, Johnny Depp ha sido siempre rockero, tiene pinta de que ha escuchado mucho a los Rolling. Pero es verdad que, oye, al final esto de Keith Richards, dices, bueno, guay, simpático, lo esperas ya, porque además se ha medio publicitado y dices, sin más, como muchas cosas que ocurren en esta película, al final se queda más en el detalle, sin el mayor recorrido. Y hasta aquí la crítica a la carta de Piratas del Caribe en El fin del mundo. Pablo, muchísimas gracias por habérmela pedido. Lamento de verdad profundamente no haber sido más generoso. Lo vuelvo a decir las veces que haga falta. Esto es para ponerte, no, si me vais a dar palos igual, si ya lo sé, pero os lo digo como lo siento. Ya sabéis, no es plato de buen gusto criticar para mal películas que pedís con toda la ilusión del mundo, con muchísima confianza por vuestra parte, pero lo mínimo que os podemos ofrecer es, aunque sea un poquito de sinceridad en esta crítica honesta. Esta sí que ha sido una crítica honesta, ¿no? Como, venga, no voy a empezar ya con esta cruzada. Ha sido honesta por mi parte, seguramente equivocada. Pablo, muchísimas gracias. Espero que pese a todo y pese a los palos que le he dado a la película, de forma objetiva, haya sido de tu agrado, por lo menos. Y espero que por lo general a todos os haya resultado interesante. Ya sabéis, para más críticas a la carta no prometo dar 2,5 estrellas o dar 5, eso ya veis que tampoco es una ciencia exacta, pero si queréis críticas a la carta, si os la queréis jugar, si os queréis arriesgar, ya sabéis dónde localizarme, tenéis las instrucciones un poquito debajo de este cabezón, en el más, las instrucciones, WhatsApp, infalible, quiero que Chagüe me haga una crítica a la carta de, no voy a daros ideas porque además nunca me las pedís. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este
y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.